¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes a todos. Te bendigo y te doy las gracias por sintonizarnos hoy. Somos Misión Cristiana Incluyente, una iglesia que a pesar de la pandemia y a pesar de que no nos hemos podido reunir físicamente, siempre estamos reunidos en el espíritu, pero también por las redes sociales. No hemos dejado de trabajar. Si tú tienes una necesidad, acércate a nosotros, vamos a tener una forma de poder estar contigo, de poderte dar apoyo. Y creo, como les decía hace unos días, creo que este ha sido el momento donde más está trabajando la iglesia. Y es una bendición. Así que mira con tus ojos, con los ojos de Dios. Acuérdate, 2020, porque este es un año de cosecha, en el nombre de Jesús. Y eres bienvenido a esta tu casa, Misión Cristiana Incluyente. Y es un gusto para mí poder cerrar esta serie de estos hombres y estos héroes de fe, de la fe, de los que hemos estado hablando todo a lo largo de este mes, del mes de septiembre. Y bueno, pues a mí me toca cerrar con la obediencia de Jesús. Pero antes te voy a dar una introducción con respecto a todos los que hemos visto. Vimos primero el liderazgo de Moisés, que fue utilizado para liberar a los israelitas y que no eran un pueblo fácil, pero los liberó Moisés con su sabiduría, con su liderazgo del yugo egipcio. También pudimos ver la valentía de Josué, que fue puesta en él para poder guiar a todos los israelitas hacia y tomar posesión de su tierra prometida. Para eso se requería de una gran valentía que Josué pudo tener. También te hablamos después de la estrategia de Esther, y fue a ella quien utilizó Dios para poder liberar al pueblo también de que por engaños había sido condenado a muerte. Una mujer valiente y una mujer sabia. Y también vimos la visión de Pablo, que después de haber sido un perseguidor de cristianos, Dios pone en su corazón la revelación y entonces entrega su vida para proclamar el Evangelio, y él fue la puerta que Dios puso para poder predicarle a los gentiles. Así que gente como tú o como yo, hoy podemos venir y hablar el Evangelio gracias a que Él tuvo esa revelación y fue utilizado por el Señor para venirle a hablar a todos los gentiles, a todas las personas que no tenían sangre judía, pero que Dios quería que también se salvaran. Entonces, también es una liberación, ¿sí?, de todo el pueblo que no era judío, pero es una liberación de todo ese pueblo gentil. Y hoy, bueno, te vengo a hablar de Jesús, vengo a cerrar esta serie de prédicas, porque la obediencia de Jesús se puede hablar muchísimas cosas. De Jesús se puede hablar miles de cosas. Hablamos del amor, podemos hablar de la inclusión, podemos hablar de muchísimas cosas, pero quiero hoy hablar de la obediencia. La obediencia de uno fue tan importante porque gracias a esa obediencia hoy tú y yo estamos aquí recibiendo salvación por medio de las buenas nuevas de salvación, de la sangre de Jesucristo. Su obediencia, la que le llevó a la cruz, es la que hoy podemos clamar para poder tener esa salvación. Pero quiero tocar temas más específicos con respecto a la obediencia de Jesús. Y bueno, antes de esto quiero orar y quiero pedirte que dispongas tu corazón para que podamos recibir revelación por medio de esta palabra. Padre Santo, Dios Todopoderoso, te damos gracias, Señor, por la bendición que nos das de poder estar en tu presencia, de poder, Señor, adorarte, alabarte, bendecirte y hablar, Señor, de tu palabra.
Me das hoy el honor, Señor, de poder abrir mi boca y poder hablar tus dichos. Que seas tú, Señor, sobre de mí y que seas tú el que ponga también una semilla en el corazón de cada uno de mis hermanos que nos están mirando para que tú, Señor, des frutos. Bendícenos, Señor, como iglesia. Bendice a cada persona que nos está mirando, Señor. Tú eres grande y eres poderoso. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, pues quiero tocar hoy dos aspectos importantes sobre la obediencia de Cristo. Uno de ellos es la obediencia basada en el poder del Espíritu Santo. Y ahorita vamos a hablar sobre cómo es que vamos a tocar este tema. Y el segundo es la obediencia, pero en el enfoque de su propósito, o sea, el propósito de Jesús, predicar el Evangelio, por supuesto, pero quiero ser mucho más enfática en lo que podemos llamar dejar legado. Son dos temas muy importantes que se refieren a la obediencia de Jesús y que nosotros también debemos de seguir sus pasos como Él lo hizo. Bien, pues el primer tema es la obediencia bajo el poder del Espíritu Santo. La obediencia es una palabra difícil de asimilar en nuestra cabeza. Obedecer es algo con lo que desde chicos crecemos y obedecer a nuestras autoridades a veces se nos puede hacer difícil. Mucha gente sufrimos de ese tipo de rechazo o de resistencia hacia las autoridades porque, bueno, tenemos un corazón rebelde, tenemos un corazón que en algún momento quiere hacer lo que quiere él hacer, pero un carácter que no quiere doblegarse. Pero déjame decirte algo, para poder tener el poder del Espíritu Santo necesitamos ser obedientes. Entonces siempre vamos a oponer una resistencia para ser obedientes. Pero te voy a decir algo, Jesús empezó su servicio a los 30 años. En el Antiguo Testamento vamos a ver en el libro de Números 4.3 nos indica que la edad en que empezaban los levitas a poder tener su servicio era a los 30 años. Como sacerdotes eran entre los 30 y los 50 años. Entonces Jesús tenía que esperar porque tenía que cumplir esa ley. Fíjate cómo Jesús llega a este mundo y desde que es pequeño se da cuenta de esa sabiduría nata que él traía. ¿Sí? A los 12 años, si bien recuerdas, se le pierde a mamá y lo encuentra platicando con los grandes eruditos de las escrituras y está platicando y está hablando con ellos. Esos hombres se quedaron admirados de que un niño de 12 años hablara de esa forma con respecto a las escrituras. Sin embargo, Jesús tuvo que esperar, tuvo que crecer bajo la autoridad de sus padres. En Lucas 2:51-52 nos dice, así que Jesús bajó con sus padres a Nazaret y vivió sujeto a ellos. Pero su madre conservaba todas estas cosas en el corazón. Su madre sabía de dónde provenía, quién era y cuál iba a ser su propósito. Por eso dice, cuidaba y guardaba todas estas cosas en su corazón. Jesús siguió creciendo en sabiduría y en estatura. Y cada vez gozaba del favor de Dios y de toda la gente. Y por eso quiero enfatizar en este versículo que es muy, muy importante. Jesús conocía el alcance que él podía tener. A los 12 años se ve hablando con los grandes eruditos de la sinagoga y estos hombres quedaban admirados de que un niño de 12 años pudiera hablar de esa forma. ¿Tú crees que si a los 12 años alguien tuviera esa capacidad, no se envanecería?
Hoy en día vemos mucha gente que tiene muchos estudios y que tiene muchos conocimientos y que a lo mejor conoce muy bien las escrituras, pero vemos esas personas en algunos casos que sencillamente no tienen esa humildad para poder seguir siendo eh, personas que aprendan de otros. Siempre vamos a seguir creciendo y siempre debemos de seguir creciendo. Entonces Jesús crecía, dice, en sabiduría y crecía en estatura, o sea, iba creciendo poco a poco. Él tenía que esperar hasta los 30 años, pero yo sé que Jesús guardaba una humildad en su corazón porque dice la Escritura, y cada vez más gozaba del favor de Dios y de toda la gente. Y yo creo que el Señor tenía un corazón tan humilde que de los 12 que se da cuenta de que tiene esa capacidad hasta los 30 años, Él tiene que someterse a sus autoridades, porque tiene que esperar el tiempo perfecto para poder llegar al momento de su ministerio. Entonces, la humildad juega un papel muy importante. Este pasaje entonces me recuerda de repente la niñez de muchas personas, inclusive del mío, cuando no queremos que nos manden o que nos digan qué hacer, porque la gente dice, yo o los chamacos de ahora dicen, yo ya estoy suficientemente maduro para poder tomar mis propias decisiones, ¿sí? Y no voy a obedecer, no voy a cometer si tengo que cometer los mismos errores de mis padres, los cometeré. Y es más, en algunos casos hasta llegan a juzgar a sus padres por los errores que en algún momento pudieron o pueden tener. Fíjate cómo Jesús no hace eso. Él se sometió a sus autoridades. Jesús muy seguramente era mucho más sabio que sus padres terrenales, muy seguramente. Y muy seguramente mucho más sabio que cualquier otra persona que podía rodearle. Sin embargo, su corazón humilde lo llevó a gozar del favor de Dios. Después de esto quiero pasar a que Jesús, a pesar de que sabía que podía ser más sabio, él no se detuvo a ser arrogante. Él siguió con su humildad. Y después, en Mateo 3, vemos cómo él a los 30 entonces ya, todavía hay un acto de obediencia hacia su Padre que está en los cielos. Dice la versión Dios habla hoy. Al principio, Juan quería impedírselo, bautizarse, y le dijo, yo debería de ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Jesús entonces le contesta, déjalo así por ahora, pues es conveniente que cumplamos todo lo que es justo ante Dios. Jesús llegó a los 30, pero aún así, ¿qué era lo que tenía que pasar para poder empezar su ministerio? Algo muy importante que nos deja ver este versículo, esta parte de la Biblia. Tenía que ser llenado y tenía que ser tomado por el Señor. Dice, entonces Juan consintió. Y cuando Jesús fue bautizado y salió del agua, el cielo se abrió y vio que el Espíritu de Dios bajaba sobre de él en forma de una paloma. Se oyó entonces una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado, a quien he elegido. En otras versiones dice, este es mi Hijo amado, en quien yo tengo toda mi complacencia. Entonces, fue en ese momento es reconocido. En ese momento baja el Espíritu Santo y empieza su obra. Qué importante entonces, acuérdate del punto número 1, qué importante es poder ser obediente bajo el poder
del Espíritu Santo. Cuando nosotros cumplimos lo que Dios quiere, es cuando Dios mira nuestra obediencia y primero, antes de esto, nuestra humildad y después mira nuestra obediencia y entonces el Espíritu Santo se postra sobre nosotros para su propósito. Esta es la clave de la situación. Algunos han entendido mal este proceso. Algunos piensan, bueno, esta es mi idea, este es mi desarrollo y como lo quiero hacer y viene en la escritura que lo puedo hacer, entonces no espero el momento ideal, no espero la unción del poderoso, no espero la unción del Espíritu Santo y entonces yo me adelanto a la situación y empiezo a hacer lo que yo quiero hacer y después le pido a Dios que bendiga lo que yo estoy haciendo. Y esa es la forma incorrecta en que se hacen las cosas, ¿sí? La humildad es tan importante para comenzar cualquier proyecto porque esperar el momento adecuado es coronado por Dios con la victoria. Esperar el momento adecuado es coronado por Dios con victoria. ¿Por qué crees que hay proyectos, ministerios, planes que aparentemente, ¿sí?, son para darle gloria y honra a Dios, pero no prosperan? Pues porque Dios conoce los corazones de los hombres y sabe que falta todavía de mucha humildad, de mucha madurez para que poder llevar a cabo este proceso. Y además el poder del Espíritu Santo. Entonces recuerda, si no hay humildad y no hay obediencia, pues no hay humildad, no hay obediencia, no hay entonces el poder del Espíritu Santo, que es el adelante del Señor, el vamos del Señor. Ese es cuando el poder del Espíritu Santo cae sobre un proyecto, sobre una idea, sobre un plan, es el adelante vamos. Eso es lo que quiere decir. Entonces, debemos de tener una rendición de nuestro espíritu para que Él se pueda conectar con el Espíritu Santo y entonces nuestro cuerpo y alma, junto con el Espíritu, se integren en un solo propósito para el que fuiste llamado. La humildad es reprimir nuestro yo. Jesús fue humilde ante las circunstancias de tener que crecer y llegar a la edad que tenía que llegar. Él fue humilde, él fue entregado y además él no tuvo soberbia porque la gente lo amaba. A los 30 años recibe el poder y entonces dice, adelante, vamos con el Espíritu Santo. Es otro ejemplo que podemos ver en la Biblia sobre este tema, está en Hechos, ¿sí? Cuando se comienza la iglesia, fíjate cómo primeramente comienza el ministerio de Jesús, comienza Jesús a hablar de las buenas nuevas, empieza a enseñar a sus apóstoles, los escoge y los enseña, ¿sí? Los hace discípulos, los enseña, pero después de esos 3 años, porque solo tiene 3 años para poder enseñarles, entonces en ese momento él regresa al Padre, él se va y entonces deja algo a la iglesia, pero les dice, y en Hechos 1:4 vemos que dice, una vez mientras comía con ellos, les ordenó, no se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre, de la cual les he hablado. Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Fíjate qué similitud, el Espíritu Santo con Jesús en los 30 años y el Espíritu Santo con los apóstoles para empezar a predicar el Evangelio.
Los apóstoles, yo me imagino que ya estaban, bueno, Señor, pues ya te vas a ir, ya te vimos resucitar, qué bueno, sabemos que tú eres el Hijo de Dios, sabemos que nosotros tenemos algo que hablar, tenemos algo que decir, y entonces, bueno, pues ya yo creo que se les quemaban las habas para poder hablar. Pero Jesús les dice, espérense, no salgan todavía. Esperen a que venga el Espíritu Santo y se postre sobre ustedes, para que entonces con ese dunamis, que es el poder del Espíritu Santo, podamos hablar de la palabra. La obediencia de ellos fue lo que llevó a que el Espíritu se postrara sobre de ellos. Entonces, solo aquel que ha sabido estar bajo autoridad podrá ejercer la autoridad de Dios. Fíjate qué importante es esto, y eso es obediencia. Jesús aceptó la autoridad de sus padres y entonces va a empezar su propósito. Después Jesús les ordena a sus apóstoles que esperen hasta que llegue el Espíritu Santo, y cuando ellos obedecen la promesa de Dios, esta se hace realidad. Llega el Espíritu Santo y ahora el resultante de su obediencia son que son llenos del poder de Dios. La obediencia entonces es la clave, pero no hay obediencia sin humildad. Y esto me hace pasar al siguiente punto, ¿sí? La obediencia de Jesús nos enseña dejar un legado, ¿ok? Sigamos adelante. Más adelante. La obediencia de Jesús nos enseña dejar un legado. La única forma de poder tener una obediencia que agrade a Dios es con un corazón humilde. Porque la obediencia se refleja en las acciones, pero la obediencia con un corazón humilde se refleja en la perdurabilidad de estas acciones. Te lo voy a volver a decir. La obediencia se refleja en las acciones, ¿sí? Tú eres obediente y entonces haces lo que te están diciendo. Pero, ¿sí? La obediencia con un corazón humilde se refleja en que estas acciones perduren. Esa es la diferencia. Tú puedes hacer algo y puedes ejercer la acción obedeciendo, pero con un corazón enojado, con un corazón rebelde, con un corazón ¿y por qué tengo que hacerlo yo? Y eso va a hacer que esa acción que tú generaste no perdure. Cuando nosotros tenemos un corazón humilde y el Señor lo ve, entonces perduran nuestras acciones, da resultado. ¿Por qué te digo esto? Bueno, tan solo veamos cuando Caín y Abel da su holocausto cada quien, y a quién el Señor le agradó más el sacrificio, de Caín o de Abel. ¿Por qué? Porque miró los corazones. En realidad, los dos posiblemente dieron lo mejor de sus cosechas, lo mejor de lo que estaban haciendo. Pero el corazón es el que hace la diferencia de llevar un sacrificio o de llevar una acción al Señor, ¿ok? Entonces, el éxito perdurable, ¿sí? No solamente es por momentos, no solamente es por segundos o por minutos. El momento que perdura en realidad es para siempre. El éxito perdurable es aquel al que yo llamo precisamente legado, ¿sí? Entonces Jesús nos dice, ir y hacer discípulos a todas las naciones, predicando el Evangelio y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué es ser discípulos? Hacer discípulos es seguidores. Nosotros somos una extensión de Jesús. De lo que Jesús hace en esos 3 años, nosotros somos una extensión.
El trabajo de Jesús todavía no está terminado en el aspecto de predicar el evangelio. Está terminado en el momento en el que Él se da en la cruz para que nosotros al momento de aceptarlo podamos tener vida eterna y tengamos esa salvación por medio de su sangre. Ajá. De eso nadie más va a poder tomar su lugar. Nadie más puede tomar su lugar. Él lo hizo, es un solo sacrificio perfecto para poder nosotros entrar al reino de los cielos, aceptar que Jesucristo es nuestro Salvador. Pero Él vino y Él dejó un legado. Él dejó discípulos, dejó gente que hablara sobre las buenas nuevas de salvación. Y esas personas, por obediencia de Él, también están, por obediencia hacia Él, entonces hoy tú y yo estamos recibiendo esa palabra. Fíjate qué importancia tiene la obediencia con respecto al tiempo. Estamos hablando de 2000 años que ha perdurado esa obediencia, la obediencia de uno, la obediencia de 12 y de más gente y de muchísima más gente a lo largo de la historia, es que hasta hoy tú y yo estamos aquí parados hablando de eso. Fíjate qué importancia tiene la obediencia, ¿sí? Cuando viene con humildad y por lo tanto perdura. Ha perdurado durante más de 2000 años, ¿ok? Entonces, hoy, por ejemplo, estamos aquí reproduciéndonos. Fíjate, ¿te acuerdas que en Génesis hablamos de que Dios les dice a Adán y Eva, vayan y multiplíquense, ¿no? Poblen la tierra. Y entonces ellos... Toda la gente dice, bueno, esta es la manera en que se tiene que poblar la tierra. Hombre y mujer, varón y hembra, macho y hembra. Es para la cuestión de la reproducción. Pero yo te digo algo. Nosotros, ¿sí? En algunos casos no cumplimos nuestro tipo de relación que llevamos como homosexuales, como lesbianas. No podemos llevar a cabo esa situación porque pues dos mujeres no pueden reproducirse, dos hombres no se pueden reproducir. Tienen la capacidad cada uno, por supuesto, pero su relación no da como resultado. ¿Pero qué crees? Sí te puedes reproducir y en una manera muchísimo más importante. Es esa reproducción de discípulos, esa multiplicación de hijos e hijas espirituales. Y te voy a decir algo, y les voy a hablar a todos los que estamos en MSI, conocimos MSI antes de la pandemia y hoy conocemos MSI después de la pandemia. Es un antes y un después, verdaderamente, es un antes y un después. Hoy por hoy, mucha gente se está reproduciendo. Gente que no se había reproducido en el pasado, que no había tenido hijos e hijas espirituales y que efectivamente sirvieron por mucho tiempo y han servido por mucho tiempo a la iglesia, pero no habían tenido hijos e hijas espirituales. Pero hoy hay más gente en la iglesia que está teniendo hijos e hijas espirituales. Hoy hay mucho más gente que está llevando la palabra por obediencia, ¿sí? Porque estamos hablando de la obediencia de uno, la obediencia de Jesús, que le transmite a sus apóstoles la obediencia de ellos y después ellos a muchísimos más, y hoy nosotros estamos haciendo lo mismo. Hoy tú y yo estamos reproduciéndonos por medio de la obediencia. Mira, hasta chinita se me pone la carne cuando digo eso. Estamos hablando de que estamos proyectando, estamos haciendo la palabra de Dios. De gracia recibimos, de gracia damos. ¿Sí? Nuestra más grande oportunidad es en este momento.
Nuestra más grande oportunidad de reproducirnos es en este momento. Pastores, pastoras, no es el momento de guardar el púlpito para nosotros. No es el momento de guardar solamente las enseñanzas que tenemos en la Biblia y las enseñanzas que podemos dar solamente de nosotros a nuestras ovejas. Es el momento de darle entrada a toda esa gente que se tiene que reproducir. Nosotros somos solamente herramientas para que se pueda hacer ese tipo de cosas. Solamente nosotros lo que hicimos fue abrir un camino en donde hay mucha gente atrás que viene haciendo lo mismo. Por eso hablo de dejar un legado. Hablo de abrir una brecha donde más gente pueda hacer lo mismo que nosotros y que Jesús hizo y que los apóstoles y que nosotros estamos haciendo. No es el momento de abrazar el púlpito y decir es mío y solamente mío y que nadie me lo quite. Porque eso es una falta de humildad. La humildad es entregar. Adelante. Háblenle a la gente. Muchos tienen la capacidad. Yo no tengo el más mínimo miedo de que muchos me superen. Y qué bueno que lo hicieran. Qué bueno y adelante. Para eso están, yo no tengo nada que tenga yo que decir esto es mío y no lo comparto. Lo que más quiero es abrir oportunidades a más y más gente que pueda tener esos hijos y esas hijas espirituales, ¿sí? Entonces, seamos obedientes en los tiempos de Dios para nosotros. Y cuando sea el tiempo, no escatimes, no te guardes nada. Enseña, instruye, predica y deja que todos aprendan de ti y deja que todos sirvan a Dios. Todos tenemos algo que entregar a Dios, a su pueblo. Todos tenemos dones y talentos. La iglesia es el lugar en donde esa gente viene a poner sus dones y talentos al servicio del pueblo de Dios. Dejemos que sirvan a Dios. Somos herramientas de Dios para instruir a otros y que ellos continúen con ese propósito. En MCI creemos que como iglesia somos una herramienta para todo el creyente que quiere conocer más y que quiere crecer y que quiere multiplicarse. Nos hemos ocupado por ser una iglesia que genera líderes, maestros, predicadores, evangelistas, pastores, profetas y por supuesto apóstoles. Estamos en constante crecimiento y desarrollo. Aquí todos tienen un talento que entregar al cuerpo de Cristo y queremos ser obedientes a Dios sin detener a nadie en su desarrollo. Por último, con esto cierro. Porque así como por la obediencia de uno solo, muchos fueron constituidos, por la desobediencia de unos solos, muchos fueron constituidos pecadores, también por la obediencia de uno solo, muchos serán constituidos justos. Jesús fue a la cruz por nosotros, por obediencia. Y gracias a Él, hoy estamos aquí, hablando el evangelio inclusivo de Jesucristo. Amén. Gracias, Padre, te doy por la oportunidad de poder formar y ser parte de esta iglesia que crece cada día más, en sabiduría, pero sobre todo en generar discípulos. Gracias, Señor, por la humildad de cada uno de mis ancianos, de mis líderes, de mi familia que es Misión Cristiana Incluyente. Te amo, Señor, y bendícenos, Padre, para que sigamos multiplicándonos y llenando, Señor, y poblando esta tierra de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.